Mi esposa desapareció durante 7 semanas para cuidar a su madre moribunda. Le creí cada palabra. Creyendo que mi suegra estaba muriendo de cáncer en etapa 4. Le transferí $8,000 para gastos médicos. Hasta que mi hijo de 7 años me mostró algo por la rendija de una puerta que destruyó mi matrimonio, mi esposa y su madre riendo con copas de vino, perfectamente saludables, revisando fotos falsas del hospital para publicar en redes sociales. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al cabo de aproximadamente un mes, noté que tenía uñas acrílicas caras durante una videollamada. 2 semanas después, eran completamente diferentes, una manicura nueva. Cuando lo mencioné, insistió en que yo estaba equivocado y me hizo sentir paranoico por siquiera haberlo notado. También noté cargos excesivos de DoorDash, $120, $147, $160, cantidades extrañas para alguien que cuidaba a una paciente moribunda. Afirmó que eran para familiares que la visitaban, pero eso se sumó a mis crecientes dudas. La visita sorpresa no había sido planeada como una especie de prueba o investigación. De verdad solo quería hacer algo agradable por ella porque sabía lo duro que podía ser cuidar a alguien. Así que, un viernes por la tarde después de la escuela, preparé a nuestro hijo y conduje los 40 minutos hasta la casa de su madre con la idea de sacarla a cenar o al menos darle un descanso de unas horas. La puerta principal estaba ligeramente abierta, no de par en par, pero lo suficiente entreabierta como para que pudiera oír voces dentro. Y cuando mi hijo se asomó por la rendija, se quedó completamente quieto y luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, susurrándome que mirara pero que guardara silencio. Me agaché para mirar por la abertura, y fue entonces cuando los vi sentados juntos en el sofá. Mi esposa y su madre, ambas vestidas con ropa deportiva elegante y cara, como si acabaran de volver del gimnasio, ambas sosteniendo copas de vino, con lo que parecía una muy buena botella de tinto sobre la mesa de centro, ambas riéndose de algo en la pantalla de una laptop frente a ellas. Su madre no se veía en absoluto como alguien en las etapas finales de un cáncer de páncreas. Tenía color en las mejillas, estaba sentada erguida y sus movimientos eran fluidos y enérgicos. Y mi esposa se veía relajada y feliz de una manera en que no se había visto cuando realmente vivía en casa conmigo y con nuestro hijo. Me quedé allí observándolas quizá unos 30 segundos. Mi cerebro intentando procesar lo que estaba viendo, tratando de reconciliar esa escena con todo lo que me habían contado durante las últimas 7 semanas. Y fue entonces cuando escuché a mi suegra preguntar si debían publicar la foto del hospital ahora o guardarla para mañana. Mi esposa se rió y dijo que deberían espaciar las publicaciones para que la gente no sospechara. Y entonces ambas comenzaron a desplazarse por las fotos en la laptop, comentando cuáles se veían más auténticas y qué ángulos hacían que su madre pareciera más enferma. Aparté a mi hijo de la puerta y caminamos rápidamente de regreso al coche, me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el encendido. Y en el camino de vuelta a casa, sentí como si estuviera teniendo una especie de experiencia fuera del cuerpo, en la que nada era real ya. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté en la oscuridad de nuestra sala y me obligué a pensar en todo de manera sistemática, a revisar todas esas pequeñas señales raras que había estado ignorando y verlas por lo que realmente eran. Y la imagen que emergió fue mucho peor de lo que había querido creer. Tomé mi laptop y empecé a revisar con más cuidado las publicaciones de Facebook de mi esposa, haciendo capturas de pantalla de todo, comprobando los metadatos de cada foto. Y cuanto más miraba, más evidente se volvía que había estado montando todo el engaño. A la mañana siguiente, llamé a un investigador privado, uno de esos servicios que encuentras en Internet y que se sienten turbios solo con buscarlos en Google. Y cuando le expliqué la situación al tipo por teléfono, hubo una larga pausa antes de decirme que ya había visto casos como ese, y que nunca terminaban bien para la persona que mentía. Si me equivoco, viviré con eso, me susurré esa noche, mirando la información de contacto del investigador en la pantalla. Pero si tengo razón, todo está a punto de arder. El investigador me llamó 3 días después, y el tono de su voz me lo dijo todo incluso antes de que empezara a explicar lo que había encontrado. Lo había seguido durante 72 horas seguidas, documentando cada movimiento, cada lugar, cada interacción, y lo que había descubierto era mucho peor de lo que yo había imaginado. No había visitas al hospital, ni citas médicas, ni sesiones de quimioterapia, nada que siquiera sugiriera remotamente que hubiera una paciente de cáncer moribunda en esa casa. En su lugar,
Había observado a mi esposa asistir a clases de yoga en un estudio exclusivo del centro, tener almuerzos de 2 horas con amigas en restaurantes caros donde pedían varias botellas de vino, ir de compras a Nordstrom, Sephora y Williams-Sonoma, gastando dinero como alguien de vacaciones en lugar de alguien que cuidaba a un padre con una enfermedad terminal. Su madre había estado con ella en la mayoría de estas salidas, luciendo perfectamente sana y llena de energía, riendo y conversando, moviéndose con una facilidad que nadie con cáncer de páncreas en etapa 4 podría manejar. El investigador había tomado fotos y videos de todo, con marca de tiempo y geolocalización, construyendo una línea de tiempo irrefutable que contradecía por completo cada una de las cosas que mi esposa me había dicho durante las últimas 7 semanas. Incluso había captado video de ellas en un bar de vinos una tarde en la que mi esposa me había enviado un mensaje diciendo que su mamá estaba teniendo un día particularmente duro y no podía recibir visitas. Y en el video, ambas estaban riendo y brindando con champán. Pero luego me dijo algo que me hizo caer el estómago de una manera que ni siquiera la revelación del falso cáncer había logrado. Algo que transformó esto de una traición personal en un delito real. Había encontrado una página de GoFundMe que mi esposa había creado unas 3 semanas después de comenzar su supuesta etapa como cuidadora, titulada Ayuda a Linda a luchar contra el cáncer en etapa 4, con una larga descripción emotiva sobre el diagnóstico de su madre y la devastadora carga financiera del tratamiento. Y sobre cómo cualquier apoyo significaría el mundo para su familia en ese momento imposible. La página tenía fotos de su madre luciendo frágil y débil, obviamente escenificadas específicamente para ese propósito, con utilería e iluminación que la hacían parecer genuinamente enferma. Y había recaudado $22,680 de más de 300 donantes. Me quedé allí sentado mirando la pantalla de mi teléfono mientras me enviaba el enlace, leyendo comentario tras comentario de amigos, compañeros de trabajo, parientes lejanos y completos desconocidos que se habían conmovido lo suficiente con la historia como para donar dinero que probablemente no podían permitirse perder. La voz del investigador se había endurecido cuando me dijo que esto ya no se trataba solo de una esposa mentirosa. Esto era fraude grave, específicamente fraude electrónico federal, y necesitaba que yo entendiera la seriedad de lo que mi esposa había hecho. Pronunció las palabras lentamente, asegurándose de que comprendiera que este era el tipo de delito que conllevaba tiempo en prisión, no solo multas o libertad condicional. Le agradecí por su trabajo, terminé la llamada e inmediatamente comencé a revisar esa página de GoFundMe con una sensación enfermiza creciendo en mi pecho. Reconocí muchos de los nombres. Personas de la oficina de mi esposa que habían donado $100 aquí, 50 allá, vecinos que habían dado lo que podían, incluso algunos miembros de mi propia familia que habían contribuido sin decírmelo porque querían ayudar durante lo que creían que era un momento devastador. La mejor amiga de mi esposa había donado $500 con un comentario sobre cómo Linda era como una segunda madre para ella y que haría cualquier cosa para ayudarla a luchar contra esa terrible enfermedad. La maestra de mi hijo había dado $75. Una pareja de nuestra iglesia había donado 200 con una nota sobre mantener a Linda en sus oraciones. Había donaciones de personas que ni siquiera conocía, desconocidos que se habían conmovido con la historia y querían ayudar. Y cada uno de ellos había sido manipulado y robado. Esa noche, construí mi caso de manera sistemática, estados de cuenta de tarjetas de crédito comparados con publicaciones de Facebook que mostraban que estaba en restaurantes cuando decía estar en hospitales. Las fotos del investigador organizadas por fecha, capturas de pantalla de cada publicación sobre el cuidado de su madre y la página completa de GoFundMe con sus más de 300 donantes preservada como evidencia. Llamé al oncólogo de su madre. Después de explicar que necesitaba verificar el diagnóstico por razones legales, la administradora del consultorio confirmó que Linda había sido tratada hacía más de un año por un crecimiento no canceroso y que actualmente estaba completamente sana, sin ningún diagnóstico de cáncer. Esa llamada telefónica fue el último clavo en el ataúd de cualquier duda persistente que me quedara, la prueba absoluta de que toda esta situación era un fraude calculado y no algún tipo de malentendido o exageración. Mi esposa no solo había estirado la verdad sobre una situación médica real. Ella y su madre habían inventado una enfermedad terminal desde cero y la habían usado para manipular a todos a su alrededor por dinero, por simpatía y aparentemente solo por tiempo lejos de las responsabilidades reales. Durante 2 días, preparé 4 correos electrónicos, uno a la policía con el informe completo de la investigación, uno al departamento de fraude de GoFundMe, uno a las estaciones de noticias locales y uno a los más de 300 donantes explicando la verdad y prometiendo plena cooperación para devolver su dinero.
Me quedé sentado mirando la pantalla de mi computadora con los 4 correos en cola y listos para enviar. Mi dedo flotando sobre el ratón, sabiendo que una vez que hiciera clic en enviar, no habría vuelta atrás de lo que estaba a punto de desatar. Pensé en mi hijo, en cómo esto lo afectaría, en si estaba haciendo lo correcto al destruir la vida de su madre. Pero luego pensé en todas esas personas a las que se les había robado, personas que habían dado dinero por compasión genuina y merecían justicia. Y después pensé en qué tipo de persona sería yo si dejaba que mi esposa se saliera con la suya. ¿Qué tipo de ejemplo le daría a mi hijo sobre la responsabilidad y las consecuencias? Moví el cursor hasta el botón de enviar y susurré a la habitación vacía, si estoy equivocado. Viviré con eso. Pero si tengo razón, todo está a punto de arder. Hice clic en enviar en los 4 correos simultáneamente, los vi desaparecer de mi bandeja de salida y sentí esta extraña mezcla de alivio y terror absoluto invadirme, porque ya no había manera de echar nada atrás. En menos de 20 minutos, mi teléfono empezó a vibrar con respuestas de los donantes, mensajes que iban desde la sorpresa hasta la ira y el agradecimiento por haberles dicho la verdad, y apagué las notificaciones porque no podía manejar leerlas todas en tiempo real. El departamento de policía respondió en menos de una hora diciendo que estaban abriendo una investigación y que necesitarían que yo acudiera para una declaración formal. Y GoFundMe congeló la cuenta de inmediato y envió un mensaje automático diciendo que iniciarían su proceso de revisión por fraude y trabajarían en la devolución de los fondos a los donantes. 2 de las 3 estaciones de noticias me llamaron esa misma tarde preguntando si estaría dispuesto a hacer una entrevista frente a la cámara. Y acepté, porque quería que todos supieran exactamente lo que mi esposa había hecho, quería que no hubiera ninguna posibilidad de que ella pudiera convertir esto en algún tipo de malentendido o hacerse la víctima. A la mañana siguiente, recogí a mi hijo y conduje de regreso a la casa de mi suegra, la misma casa donde había comenzado toda esta pesadilla. Porque quería confrontar a mi esposa cara a cara antes de que se enterara de la exposición por otra persona. Quería ver su reacción cuando se diera cuenta de que todo su plan se había derrumbado. La puerta principal estaba sin llave esta vez, y pude oírlas dentro teniendo lo que sonaba como una reunión casual de planificación, la voz de mi esposa diciendo algo sobre que necesitaban publicar otra actualización del hospital pronto para mantener las donaciones entrando y tal vez agregar algunos detalles sobre tratamientos experimentales para justificar pedir más dinero. Empujé la puerta y entré directamente en la sala donde ambas estaban sentadas en el mismo sofá de siempre, con una laptop abierta entre ellas, rodeadas de bolsas de compras de su última salida. Y las expresiones en sus rostros cuando me vieron allí de pie pasaron de sorpresa a confusión y luego a algo parecido al miedo en el lapso de unos 3 segundos. Mi esposa empezó a decir algo, probablemente alguna excusa sobre lo bueno que era verme y preguntando por qué no había llamado antes. Pero la interrumpí y le hice una pregunta simple: ¿cuánto tiempo pensaba seguir con esto? Ella intentó hacerse la tonta, preguntándome a qué me refería con esa expresión inocente que probablemente habría funcionado conmigo 7 semanas antes. Pero saqué mi teléfono y empecé a leer el informe del investigador. Enumerando fechas, lugares y actividades específicas, observando cómo su rostro pasaba de confundido a pálido y luego a completamente blanco a medida que se daba cuenta de que yo lo sabía todo. Su madre incluso intentó defenderlo al principio, afirmando que necesitaban el dinero para otros gastos médicos y que el GoFundMe solo había sido una forma de obtener ayuda que legítimamente necesitaban para varios problemas de salud. Pero le dije que había hablado con su oncólogo y que sabía que no había cáncer en absoluto, que nunca había existido ningún diagnóstico de etapa 4 ni ningún cáncer de ningún tipo. Y fue entonces cuando ambas se quedaron completamente en silencio. Finalmente, mi esposa me preguntó qué había hecho, con la voz temblorosa. Y le dije la verdad sin ninguna emoción, que había enviado todo a la policía, a GoFundMe, a las estaciones de noticias y a cada una de las personas que habían donado dinero a su recaudación falsa. El color se le había ido completamente del rostro y de hecho se había puesto de pie como si fuera a salir corriendo a algún lugar. Pero le dije que no había a dónde ir, que la policía probablemente ya venía en camino y que necesitaba comprender la magnitud de lo que había hecho. Entonces empezó a llorar, diciendo que había cometido un error y preguntando si podíamos simplemente devolver el dinero en silencio y hacer que todo esto desapareciera. Prometiendo que nunca volvería a hacer algo así si yo la ayudaba a arreglarlo. Casi me reí ante la absurdidad de pensar que podía cometer fraude electrónico federal que involucraba a cientos de víctimas y simplemente disculparse para salir de ello con un reembolso discreto. Su madre empezó a gritarme entonces,
llamándome vengativo y cruel por destruir sus vidas por lo que ella llamaba un plan inofensivo que en realidad no había hecho daño a nadie. Y señalé que $22,000 robados a cientos de personas que confiaron en ellas no era inofensivo. Era un delito grave y ambas estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La policía llegó unos 15 minutos después. 2 agentes que claramente habían sido informados de la situación, porque entraron sabiendo exactamente por qué estaban allí y con qué se enfrentaban. Separaron a mi esposa y a su madre, tomando declaraciones de cada una por separado en habitaciones diferentes. Y observé desde la puerta cómo mi esposa intentaba explicarse de una manera que la hacía parecer la víctima, afirmando que había estado bajo tanto estrés y que no había pensado con claridad y que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos. Los agentes no parecieron impresionados por esa defensa. Y después de aproximadamente 1 hora de interrogatorio, les dijeron a ambas mujeres que pronto serían contactadas por detectives por cargos formales y que debían esperar que la investigación avanzara rápidamente dada la claridad de las pruebas. Tomé a mi hijo y me fui antes de que los agentes se marcharan, sin querer que él viera más de esto de lo que ya había visto. Y en el camino a casa, me preguntó con esa vocecita por qué mamá había estado llorando. Le dije tan suavemente como pude que mamá había tomado decisiones muy malas y que iba a tener que enfrentar las consecuencias, y que a veces los adultos hacen cosas que lastiman a otras personas incluso cuando se supone que deberían saberlo mejor. Pero eso no significaba que él hubiera hecho algo mal ni que nada de esto fuera su culpa. Las noticias locales transmitieron la historia esa misma noche a las 6, encabezando con un titular sobre una mujer local que estafó a cientos de donantes con un diagnóstico de cáncer falso. E incluyeron la foto de mi esposa junto con capturas de pantalla de la página de GoFundMe y algunas de sus publicaciones en Facebook. Mi teléfono explotó con mensajes de personas de las que no había sabido nada en años, algunos de apoyo y otros acusatorios, preguntando cómo podía no haber sabido lo que mi esposa estaba haciendo y si yo también había estado involucrado. La investigación avanzó rápidamente después de eso, con detectives entrevistando a decenas de donantes y citando registros de GoFundMe y de las diversas tiendas y restaurantes donde mi esposa había estado gastando el dinero. En un plazo de 3 semanas, habían construido un caso que incluía cargos de fraude electrónico, robo mediante engaño y fraude benéfico tanto para mi esposa como para su madre. Y la fiscal me dijo que era uno de los casos de fraude más claros que había manejado, porque las pruebas eran abrumadoras y las víctimas, numerosas y comprensibles. Mi esposa fue despedida de su trabajo al día siguiente de que se publicara la noticia. Y por lo que supe a través de amigos en común, se había quedado completamente aislada socialmente a medida que las personas que confiaron en ella se daban cuenta de que habían sido manipuladas y ya no querían tener nada que ver con ella. El juicio tardó 4 meses en llegar a los tribunales y asistí todos los días con mi abogado, observando cómo la fiscalía exponía la cronología del fraude con un detalle insoportable. Mostraron al jurado fotos de mi esposa en restaurantes caros en días en los que había publicado sobre noches sin dormir en el hospital. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban miles de dólares en compras de lujo financiadas con el dinero donado. El testimonio del oncólogo de su madre confirmando que no existía ningún diagnóstico de cáncer. Y declaraciones de donantes que habían dado dinero que no podían permitirse basándose en una historia completamente fabricada. El abogado de mi esposa intentó argumentar que esto solo era un caso de exageración que se había salido de control, que ella nunca había tenido la intención de hacer daño a nadie y que simplemente estaba pasando por un momento difícil y había tomado malas decisiones. Pero el jurado no se lo creyó ni por un segundo. Declararon culpables a mi esposa y a su madre de todos los cargos después de deliberar durante menos de 3 horas. Y el juez sentenció a mi esposa a 12 años de prisión federal y a su madre a 8 años, diciendo que su engaño calculado y la explotación de la compasión de las personas merecían un castigo significativo. Me senté en esa sala escuchando cómo se leían las sentencias y no sentí absolutamente nada, ni satisfacción ni reivindicación, solo ese agotamiento vacío y el alivio de que finalmente hubiera terminado. Mi divorcio se finalizó aproximadamente 6 meses después de que terminó el juicio penal. El proceso se alargó porque la situación legal de mi esposa complicó todo. Pero finalmente, el juez me concedió la custodia total de nuestro hijo y dividió los pocos bienes que nos quedaban después de los honorarios legales y los pagos de restitución. Empecé a llevar a mi hijo a terapia de inmediato para ayudarlo a procesar todo lo que había sucedido. Y la terapeuta lo ayudó a entender que las decisiones de su madre no eran su culpa y que estaba bien sentirse confundido, enojado o triste por toda la situación. Una vez,
durante un momento tranquilo, me preguntó si todavía amaba a su mamá. Y le dije la verdad con todo el cuidado que pude. Que amaba a quien yo creía que ella era, pero no a quien realmente resultó ser. Y que a veces las personas no son quienes creemos que son. Y eso no es nuestro fracaso. Mi esposa intentó llamarme desde la prisión unos meses después de comenzar su condena. Probablemente quería disculparse o pedir algo o tal vez solo escuchar una voz familiar, pero dejé que la llamada fuera al buzón de voz y luego bloqueé el número sin escuchar el mensaje, porque ya no tenía nada que decirle. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que la confianza ciega puede convertirse en tu peor enemigo. No se trata de desconfiar de todos, sino de mantener los ojos abiertos ante las señales de alarma. Cuando alguien cercano pide dinero por una emergencia médica, verifica los hechos, pregunta por el hospital, el nombre del médico, pide ver documentos médicos. Si te sientes culpable por dudar, recuerda que los estafadores explotan precisamente ese sentimiento. Las redes sociales amplifican el engaño. Hoy cualquiera puede montar una historia convincente con fotos, publicaciones emotivas y campañas de donación. Antes de donar a causas en línea, investiga, busca evidencia real, no solo palabras bonitas. Los verdaderos enfermos tienen registros médicos, no solo posts en Facebook. El silencio ante el fraude te convierte en cómplice. Cuando descubres que alguien está robando usando la compasión de otros. Denunciarlo no es venganza, es justicia. Los 300 donantes merecían saber la verdad. Tu hijo merece aprender que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién las cometa. La lección más dura: conocer a alguien por años no garantiza conocer su verdadero carácter. El fraude sistemático, calculado durante semanas, no surge de la nada. Revela quién era esa persona todo el tiempo.